No todos te van a recordar, pero algunos nunca podrán sacarte de su mente. Y lo más peligroso es que ni siquiera sabrán por qué. Carlos no siempre fue el tipo de hombre que entendía el poder de la presencia. Durante mucho tiempo vivió bajo una idea equivocada, que el valor se construye hablando más fuerte, explicando mejor o estando siempre disponible para todos. Creía que si daba suficiente atención, si respondía rápido, si mostraba interés constante, entonces sería recordado. Pero la realidad le enseñó algo completamente distinto. Cuanto más intentaba impresionar, más se diluía su impacto. Las personas lo percibían amable, incluso interesante por momentos, pero nunca imprescindible. Era como si su presencia no dejara huella, solo tránsito. Y ese fue el primer golpe de conciencia: no basta con estar presente, hay que saber cómo estar. Todo comenzó con Valeria. Ella no era simplemente una mujer más en su entorno, era una observadora silenciosa de la vida. No se dejaba impresionar fácilmente. Había algo en su forma de mirar, en cómo escuchaba sin interrumpir, en cómo recordaba detalles pequeños de conversaciones que otros olvidaban. Carlos empezó a notar un patrón extraño. Los hombres que más intentaban capturar su atención eran los primeros en desaparecer de su mente. En cambio, había otros. No necesariamente más atractivos, ni más ricos, ni más elocuentes. Pero había algo en ellos que no podía explicarse fácilmente. No estaban siempre disponibles. No buscaban aprobación constante. No hablaban por hablar. Y aún así, Valeria los recordaba con una claridad inquietante. Carlos empezó a preguntarse, ¿qué hace que alguien permanezca en la mente de otra persona incluso cuando ya no está presente? La respuesta no estaba en las palabras. Las palabras son frágiles, se deforman, se olvidan, se pierden en el ruido del día a día. Lo que realmente permanece es la emoción que provocas. Cómo haces sentir a alguien en un momento específico puede quedarse grabado mucho más tiempo que cualquier conversación completa. Y ahí fue donde Carlos entendió su primer error: estaba obsesionado con controlar lo que decía, pero ignoraba completamente lo que generaba en los demás. Valeria no recordaba frases exactas. Recordaba sensaciones. Recordaba quién la hacía sentir escuchada de verdad y quién solo esperaba su turno para hablar. Recordaba quién transmitía calma y quién transmitía necesidad. Y esa diferencia, aunque invisible, era determinante. Carlos también empezó a ver algo más profundo: la mayoría de los hombres compiten por atención, pero la atención no es lo que crea valor duradero. La atención es momentánea, superficial, inestable. Lo que realmente crea impacto es la impresión emocional que dejas cuando ya no estás. Y esa impresión no se fuerza. No se fabrica con esfuerzo excesivo ni con estrategias obvias. Surge cuando dejas de actuar para ser aceptado y empiezas a actuar desde una identidad sólida. Ese fue el inicio del cambio de Carlos. Dejó de intentar ser perfecto. Dejó de llenar silencios incómodos. Dejó de perseguir validación constante. Y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a notar algo diferente: las personas empezaban a recordarlo más, incluso cuando hablaba menos. Porque al final, no es quien más intenta ser recordado el que permanece, sino quien deja algo en la mente de los demás sin necesidad de esforzarse por ello. Carlos empezó a notar algo que le incomodaba profundamente: cuanto más intentaba ser perfecto, más reemplazable se volvía. Su forma de hablar era correcta, sus respuestas eran educadas, su interés era evidente, pero precisamente ahí estaba el problema. Todo en él era predecible. Y lo predecible no deja huella. Con el tiempo, Carlos observó cómo funcionaban realmente las dinámicas sociales. Los hombres que buscaban constantemente aprobación terminaban siendo tratados como opciones temporales. En cambio, aquellos que no perseguían atención, sino que vivían desde una dirección clara, generaban algo distinto: curiosidad. Presencia. Preguntas sin respuesta. Valeria era un reflejo constante de esa dinámica. Cuando alguien intentaba ganarse su atención con esfuerzo excesivo, ella perdía interés rápidamente. No porque fuera fría, sino porque la intensidad sin dirección se siente como necesidad. Y la necesidad, aunque no se diga en voz alta, siempre se percibe. Carlos entendió algo crucial: la mente humana no se engancha con lo que entiende fácilmente. Se engancha con lo que no puede resolver del todo. Con lo que no está completamente disponible.
con lo que no se entrega por completo desde el primer momento. Y él había estado haciendo exactamente lo contrario. Recordó conversaciones donde había dicho demasiado rápido. Momentos donde había explicado cada detalle de su vida, como si abrirse completamente de inmediato fuera sinónimo de conexión. Pero lo único que lograba era cerrar puertas antes de que la curiosidad pudiera nacer. Porque cuando alguien siente que ya te conoce por completo, deja de explorarte. Valeria no lo decía explícitamente, pero sus reacciones lo mostraban. Los hombres que se exponían demasiado rápido se volvían parte del fondo de su memoria. En cambio, aquellos que dejaban espacio, que no revelaban todo de inmediato, que no intentaban llenar cada silencio, permanecían más tiempo en su mente. Carlos empezó a comprender algo que cambió su perspectiva por completo: el silencio también comunica. La ausencia también habla. Y el espacio no es vacío, es construcción mental. Cuando dejas espacio, la otra persona empieza a participar inconscientemente en la historia. Empieza a imaginar, a interpretar, a completar lo que no está dicho. Y lo que la mente construye por sí misma tiene mucho más impacto que lo que simplemente recibe. Antes, Carlos creía que ser transparente era mostrarlo todo. Ahora entendía que la verdadera profundidad no se basa en exposición total, sino en capas. En ritmo. En tiempo. Dejó de responder impulsivamente. Dejó de explicarse en exceso. Dejó de intentar controlar cada impresión. Y algo curioso comenzó a ocurrir: su presencia empezó a sentirse diferente. Más ligera, pero más intensa. Menos ruidosa, pero más difícil de ignorar. Valeria lo notó. No porque Carlos estuviera haciendo algo espectacular, sino porque había dejado de ser completamente accesible. Y esa ligera distancia, bien manejada, activó algo que antes no existía: interés real. Carlos comprendió entonces una verdad silenciosa pero poderosa. No es la cantidad de interacción lo que crea conexión, sino la calidad del vacío que dejas cuando no estás. Carlos había cambiado sin darse cuenta de algo más profundo que su forma de hablar o interactuar. Había empezado a cambiar su centro de gravedad. Antes, su mundo giraba alrededor de la atención de los demás. Un mensaje, una respuesta tardía, una señal de interés o desinterés podían alterar su estado emocional por completo. Pero ahora estaba empezando a entender algo diferente: su valor no podía depender de reacciones externas. Y ese cambio, aunque silencioso, lo transformaba todo. Valeria lo percibió antes que él mismo lo admitiera. No fue un cambio dramático ni evidente, sino algo sutil: la forma en que Carlos ya no buscaba constantemente aprobación en sus palabras. Ya no llenaba cada conversación con intención de impresionar. Ya no parecía esperar una validación invisible después de cada interacción. Eso generó una sensación distinta en ella. Confusión al principio. Luego curiosidad. Porque la mente humana reacciona de forma muy específica ante lo que no puede clasificar fácilmente. Cuando alguien es completamente accesible, se vuelve simple de entender y, por lo tanto, fácil de olvidar. Pero cuando alguien cambia su patrón, cuando deja de ser totalmente predecible, la mente empieza a trabajar más. Empieza a observar. Empieza a recordar. Carlos no lo sabía en ese momento, pero estaba entrando en una nueva etapa de su presencia: la etapa de la percepción silenciosa. Ya no necesitaba hablar más para ser notado. Su energía empezaba a comunicar por él. Su calma empezaba a ocupar espacio. Su ausencia incluso empezaba a tener más peso que su presencia constante. Valeria empezó a notar algo inquietante: cuando Carlos no estaba, su mente lo traía de vuelta sin esfuerzo. No por algo que hubiera dicho recientemente, sino por la sensación que dejaba. Había algo en el que no se cerraba del todo en la mente. Y eso es lo que genera pensamiento recurrente. Carlos entendió entonces algo esencial: la atracción superficial se basa en momentos, pero la atracción profunda se basa en persistencia mental. Y la mente no regresa a lo que está completamente resuelto, sino a lo que quedó incompleto, abierto o ligeramente misterioso. Antes, Carlos intentaba ser claro en exceso. Explicaba demasiado. Se justificaba incluso cuando no era necesario. Pero ahora empezaba a entender el poder del espacio emocional. No todo necesita ser explicado. No todo necesita respuesta inmediata. No todo necesita cerrarse en el mismo momento.
Ese espacio empezó a cambiar la forma en que Valeria lo percibía. Había momentos en los que una conversación con él no terminaba con saturación, sino con una sensación de «quiero saber más». Y esa sensación es mucho más poderosa que cualquier intento de impresionar. Carlos también notó otro cambio importante, ya no sentía la urgencia de estar presente todo el tiempo. Su vida empezó a tener estructura propia. Rutinas, objetivos, dirección. Ya no giraba alrededor de reacciones externas. Y eso cambió su lenguaje sin que lo intentara. Hablaba menos desde la necesidad y más desde la intención. Escuchaba más de lo que reaccionaba. Observaba más de lo que buscaba controlar. Valeria lo sentía. No porque Carlos estuviera haciendo algo para atraerla, sino porque había dejado de intentar hacerlo todo el tiempo. Y paradójicamente, esa ausencia de esfuerzo constante generaba más presencia que antes. Carlos empezó a comprender una verdad fundamental: cuando dejas de perseguir atención, empiezas a generar percepción. Y la percepción, una vez activada, es mucho más difícil de borrar que cualquier impresión superficial. Carlos ya no era el mismo hombre que medía su valor por la rapidez de una respuesta o la atención que recibía en una conversación. Había entrado en una etapa diferente, una donde entendía que el verdadero poder no está en ser visto constantemente, sino en ser recordado sin esfuerzo. Y ahí comenzó a observar algo más profundo: la importancia del control emocional. Durante mucho tiempo, Carlos había reaccionado de forma impulsiva. Un mensaje sin respuesta lo inquietaba. Un cambio de tono lo hacía dudar. Una señal de distancia lo llevaba a intentar compensar con más atención, más palabras, más presencia. Sin darse cuenta, estaba entregando su estabilidad emocional a factores externos. Pero eso empezó a cambiar. Valeria fue, una vez más, el espejo silencioso de esa transformación. Ella no necesitaba que alguien fuera perfecto, necesitaba consistencia emocional. Y eso es lo que la mayoría de los hombres no entiende: la atracción no se mantiene con intensidad descontrolada, sino con estabilidad interna. Carlos empezó a notar algo simple pero poderoso: las personas no se sienten atraídas por quien reacciona a todo, sino por quien permanece estable incluso cuando no entiende todo. Antes, él respondía inmediatamente a cada emoción. Ahora empezaba a observar antes de reaccionar. Empezaba a respirar antes de contestar. Empezaba a elegir sus respuestas en lugar de dejarlas salir automáticamente. Y ese pequeño cambio lo transformó por completo. Porque cuando dejas de reaccionar impulsivamente, empiezas a transmitir algo diferente: control interno. Valeria lo sintió sin necesidad de explicaciones. Había algo en Carlos que ya no se movía al ritmo de la incertidumbre externa. Su presencia era más firme, más tranquila, más centrada. Y esa calma tenía un efecto inesperado: generaba confianza silenciosa. Carlos entendió algo clave: la estabilidad emocional no es ausencia de emociones, es dominio sobre ellas. Sentir no te hace débil, reaccionar sin control sí. Hubo momentos en los que antes habría enviado mensajes impulsivos, habría buscado confirmación, habría intentado asegurar una conexión inmediata. Pero ahora se detenía. No por estrategia superficial, sino porque empezaba a entender el valor del espacio mental. Y ese espacio cambió la dinámica completamente. Valeria comenzó a percibirlo como alguien diferente. No porque Carlos hablara más bonito o dijera cosas más interesantes, sino porque ya no transmitía urgencia. La urgencia desaparece cuando hay seguridad interna. Y la seguridad interna es magnética porque no necesita aprobación constante. Carlos también notó algo inesperado: cuanto menos intentaba controlar la percepción de los demás, más fuerte se volvía su presencia natural. Ya no necesitaba explicar su valor. Ya no necesitaba justificar su intención. Simplemente estaba ahí, firme, sin presión, sin ansiedad. Y eso empezó a generar un efecto invisible pero real: respeto. Porque el respeto no nace de la perfección, nace de la coherencia emocional. Cuando alguien percibe que no eres fácilmente alterado, que no dependes de validación externa para mantener tu estabilidad, empieza a verte de forma diferente. Valeria no lo decía, pero lo sentía. Carlos ya no era predecible emocionalmente. Ya no era alguien que reaccionaba a todo. Era alguien que observaba, procesaba y elegía. Y esa diferencia, aunque sutil,
cambia completamente la percepción. Carlos entendió entonces algo fundamental: no es lo que haces en el momento lo que define tu valor, sino cómo te mantienes cuando el momento te desafía. La estabilidad emocional no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo te perciben. Carlos ya había cambiado su forma de reaccionar, su manera de hablar y su control emocional, pero todavía faltaba algo más profundo: su relación con el valor propio y la dependencia de la atención. Durante mucho tiempo, sin darse cuenta, había vivido girando alrededor de señales externas. Un mensaje podía elevar su ánimo, y el silencio podía derrumbarlo. Esa oscilación constante le hacía perder algo esencial: estabilidad en su identidad. Y sin identidad estable, la percepción de valor se vuelve frágil. Valeria, como siempre, seguía siendo un reflejo silencioso de todo esto. Ella no se sentía atraída por hombres que se ofrecían demasiado rápido, ni por aquellos que parecían estar siempre disponibles sin límites. Había algo en ellos que transmitía una idea subconsciente: no tengo una vida completa fuera de esta interacción. Y eso, aunque no se diga en palabras, se siente. Carlos empezó a notar un patrón claro. Cuando un hombre se coloca en segundo plano frente a la atención de una mujer, pierde misterio, pierde tensión, pierde interés. No porque la mujer sea superficial, sino porque la mente humana necesita contraste para mantener interés. Sin contraste, todo se vuelve plano. Antes, Carlos respondía inmediatamente a todo. Ajustaba su tiempo, su energía y su enfoque según la atención que recibía. Pero ahora empezaba a entender algo diferente: su vida no podía depender de la respuesta de otra persona. Y ese cambio lo llevó a una decisión importante: recuperar su centro. Empezó a reorganizar su vida. Rutinas claras, objetivos personales, disciplina física y mental. No como una estrategia para atraer a alguien, sino como una forma de reconstruir su identidad. Porque entendió algo esencial: cuando tu vida tiene dirección, dejas de necesitar validación constante. Valeria empezó a percibirlo sin que él dijera nada. Carlos ya no estaba siempre disponible al instante. No porque estuviera jugando a ser inaccesible, sino porque estaba ocupado construyendo algo propio. Su atención ya no era automática, era selectiva. Y eso cambió completamente la dinámica. La mente de Valeria empezó a reaccionar de otra forma. Ya no podía predecir su disponibilidad. Ya no podía asumir su presencia constante. Y cuando algo deja de ser completamente predecible, la mente empieza a prestarle más atención. Carlos entendió algo que nunca le habían enseñado: la disponibilidad constante no genera valor, genera hábito. Y el hábito mata la curiosidad. Antes, él creía que estar presente siempre era una forma de demostrar interés. Ahora entendía que la presencia sin límites pierde peso. Cuando alguien está siempre disponible, deja de ser especial. Empezó a crear espacio en su vida. Espacio real, no artificial. Espacio para su crecimiento, para sus metas, para su bienestar. Y ese espacio empezó a reflejarse en su comportamiento. No respondía desde la urgencia. No buscaba conversaciones por necesidad. No giraba alrededor de la atención de nadie. Y eso lo cambió todo. Valeria lo notó en pequeños detalles: la forma en que Carlos ya no parecía esperar su respuesta con ansiedad, la manera en que su vida no parecía detenerse cuando ella no estaba presente, la tranquilidad con la que él seguía avanzando sin depender de su validación. Eso generó algo muy específico en ella: curiosidad activa. Porque cuando alguien deja de estar siempre accesible, la mente empieza a llenar los vacíos. Empieza a preguntarse qué está haciendo, cómo está cambiando, qué está construyendo. Y esas preguntas son el inicio del pensamiento constante. Carlos no lo hacía para generar ese efecto. Lo hacía porque finalmente había entendido algo importante: su valor no aumenta cuando alguien lo valida. Su valor se revela cuando deja de depender de esa validación. Y en ese punto, todo cambió. Porque ya no era un hombre intentando ser elegido, era un hombre que había aprendido a elegirse a sí mismo primero. Carlos ya no buscaba atención. Eso había cambiado todo en su forma de vivir, pero aún quedaba una capa más profunda que tenía que comprender: el poder de la mente sobre la emoción. Durante mucho tiempo, él creyó que la atracción era una chispa instantánea, algo que se encendía con momentos intensos, risas, palabras bien dichas o gestos llamativos. Y sí, eso podía generar interés inicial,
pero también desaparecía igual de rápido. Lo que Carlos no entendía todavía era que la emoción enciende, pero la mente es la que mantiene. Valeria, sin darse cuenta, era el ejemplo perfecto de esto. Había hombres que la hacían reír, que la hacían sentir bien en el momento, que le daban experiencias agradables. Pero al día siguiente, su presencia se desvanecía de su mente como si nunca hubieran existido. En cambio, había otros que no hacían tanto ruido, pero que de alguna manera seguían apareciendo en sus pensamientos sin explicación lógica. Carlos empezó a observar esa diferencia con obsesión silenciosa. La emoción es rápida, pero superficial. Puede encender interés, pero no lo sostiene. La mente, en cambio, funciona de forma distinta. La mente se engancha con lo incompleto, con lo intrigante, con lo que no se resuelve del todo. Y eso fue lo que Carlos empezó a comprender: si quieres permanecer en la mente de alguien, no necesitas ser el más intenso, necesitas ser el más difícil de procesar completamente. Antes, él hablaba para ser recordado. Ahora empezó a hablar para generar pensamiento. Ya no intentaba llenar cada silencio con palabras. Ya no buscaba respuestas inmediatas. Empezó a entender el valor de las pausas, de los silencios, de las ideas que no se entregan completamente en una sola interacción. Y eso cambió la forma en que Valeria lo percibía. Había algo diferente en Carlos ahora. Sus conversaciones no terminaban con una sensación de cierre total. Dejaban algo abierto, algo incompleto, algo que la mente no podía dejar pasar tan fácilmente. Y cuando la mente encuentra algo incompleto, lo revisita. Carlos empezó a darse cuenta de algo poderoso: las personas no vuelven a lo que entienden completamente, vuelven a lo que no pueden terminar de entender. Y eso lo llevó a cambiar su enfoque completamente. Empezó a compartir menos información superficial y más ideas con profundidad. Empezó a expresar pensamientos que tenían capas, no solo frases simples. No decía todo de inmediato, dejaba espacio para interpretación. Valeria lo notaba en pequeños fragmentos. A veces recordaba una frase suelta de Carlos durante el día, sin razón aparente. A veces se quedaba pensando en algo que él había dicho, intentando encontrarle un significado más profundo. Y eso es exactamente lo que activa la conexión mental, el eco. Carlos entendió que el verdadero impacto no está en el momento en que hablas, sino en lo que sigue ocurriendo después de que te vas. La emoción crea momentos. La mente crea presencia prolongada. Y lo más importante, la mente no necesita que estés presente para seguir trabajando sobre ti. Carlos dejó de intentar impresionar. Empezó a intentar activar pensamientos. Dejó de buscar aprobación inmediata y empezó a generar curiosidad duradera. Y esa transición cambió todo. Porque cuando alguien no puede sacarte fácilmente de su mente, no es por lo que hiciste en un instante, es por lo que dejaste sin terminar en su percepción. Y Carlos finalmente lo entendió: la verdadera influencia no es hacerte notar en el momento, es quedarte ocurriendo en la mente incluso cuando ya no estás. Carlos ya no era el mismo hombre que comenzó este camino. Lo que antes era inseguridad, reacción y necesidad de atención, ahora se había transformado en presencia, dirección y calma interna. Pero el último entendimiento que le faltaba no era sobre cómo ser recordado, sino sobre cómo construir una vida que no dependiera de ser recordado. Porque al final, esa era la verdadera trampa que la mayoría nunca ve: vivir para permanecer en la mente de alguien más en lugar de vivir para permanecer fiel a uno mismo. Valeria, como siempre, no era el centro del cambio, pero sí el espejo donde todo se reflejaba. Antes, Carlos habría esperado señales constantes de interés, habría analizado cada respuesta, cada silencio, cada demora. Ahora, simplemente vivía. Y esa diferencia lo cambió todo. Ya no giraba alrededor de la atención. Ya no medía su valor en función de la respuesta de nadie. Su mundo tenía estructura propia, metas, disciplina, crecimiento, identidad. Y cuando un hombre construye ese tipo de vida, algo inevitable ocurre: deja de perseguir y empieza a atraer sin esfuerzo. Valeria lo sentía de una forma difícil de explicar. No era que Carlos hiciera algo específico para impresionarla. Era precisamente lo contrario: ya no intentaba impresionar a nadie. Su energía había cambiado. Ya no transmitía ansiedad, ni urgencia, ni necesidad. Transmitía dirección. Y la dirección es magnética.
Porque una persona con propósito no necesita perseguir atención, su movimiento ya genera interés. Su vida ya tiene peso propio. Y eso hace que los demás empiecen a observar desde fuera, en lugar de ser perseguidos desde dentro. Carlos entendió la última pieza del rompecabezas: no se trata de ser inolvidable para todos, sino de ser auténtico contigo mismo hasta el punto en que tu presencia se vuelva coherente incluso cuando nadie está mirando. Antes, él pensaba que la ausencia era un problema. Ahora entendía que la ausencia bien construida es poder. No porque juegues a desaparecer, sino porque tienes una vida tan llena que tu presencia nunca es desesperada ni forzada. Y eso cambia la percepción por completo. Valeria no lo decía, pero lo sentía. Carlos ya no era alguien que necesitaba estar ahí todo el tiempo para ser importante. Era alguien cuya presencia tenía peso incluso en su ausencia. Y esa es la diferencia entre ser una opción más y ser alguien que deja huella. Carlos también comprendió algo que cierra todo este proceso: no puedes ser recordado de forma profunda si no te has construido profundamente a ti mismo primero. La mayoría de las personas intentan ser inolvidables sin haber construido una identidad sólida. Intentan generar impacto sin dirección. Intentan ser deseados sin haber creado valor interno. Y eso siempre se siente superficial. Pero cuando un hombre se construye desde dentro, cuando tiene disciplina, control emocional, propósito y estabilidad, deja de actuar para ser visto y empieza simplemente a existir con intención. Y eso es lo que lo hace diferente. Carlos ya no necesitaba demostrar nada. Ya no necesitaba perseguir nada. Ya no necesitaba controlar cómo lo percibían. Porque entendió que la percepción más importante no es la de los demás, es la que tienes de ti mismo. Y cuando esa percepción es sólida, todo lo demás se ajusta solo. Valeria, en algún punto, dejó de ser una historia de validación y se convirtió en un reflejo secundario de algo mucho más grande: la transformación de un hombre que dejó de vivir para ser elegido y empezó a vivir desde su propia elección. Porque al final, la verdadera fuerza no está en ser recordado por alguien más, sino en construir una vida tan firme que ni siquiera necesitas ser recordado para saber quién eres.